Hoy es 19 de septiembre y con el 19 de septiembre viene una serie de situaciones que cada quien le ha quedado algo en su interior. Y me refiero precisamente al asunto de los sismos que han venido sacudiendo fuertemente a nuestro país y que crea eso que llamamos psicosis, ese ambiente raro que siempre tendremos presente en nuestra memoria a quienes hemos vivido en su mayoría esos tres sismos fuertes que nos ha tocado ser parte y testigos de esa situación de la naturaleza, la fuerte catástrofe que vivimos allá en el año 1985. Después, ya preparados con un sistema mejor en protección civil en 2017 que, aunque causó severos daños, pues dicen por ahí no fueron tantos. Apenas el año pasado nos encontramos transmitiendo algún evento en vivo ahí en Purarán y nos sorprendió también la madre naturaleza. En 1985 seguramente muchos no habían nacido y otros pues, nos encontrábamos cursando nuestro nivel de estudios, algunos nos encontrábamos ya en la preparatoria, otros a punto de ir a clases y fuimos testigos, sí, de la furia de la naturaleza, de esa situación natural que a veces, tristemente, pues acaba con la vida de muchas personas. De ahí que se buscó realizar una cultura de la prevención. México no tenía esa cultura y fue que se creó lo que hoy conocemos como Protección Civil, el organismo encargado de coordinar los diferentes cuerpos de seguridad y pues darle un orden a lo que estaba desordenado. Quizás teníamos cada quien una idea, pero no sabíamos cómo. Se buscó, sí, buscar que se viviera con una mayor seguridad, que en los negocios hubiera mayor seguridad, que hubiera las condiciones de seguridad y se ha buscado siempre la labor preventiva. Sin embargo, en este asunto de los sismos, lo único que nos resta a nosotros es prepararnos y saber qué hacer, porque los sismos no se pueden predecir y esto hay que entenderlo muy claramente. Desde ambos puntos de vista, no podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a asegurar, pues, que no podrá ocurrir. Y normalmente decimos que es en septiembre porque quizás es el mes en el que nos ha quedado huella presente en, ante esas diversas situaciones que hemos vivido. Ha temblado, sí, tiembla a lo largo de los demás meses, quizás porque va a llegar la época de aguas o porque ya se van las aguas, llovió mucho, algunas explicaciones que se tratan de dar en torno a esta situación. Recordando un poco en torno a la historia. El 19 de septiembre en México, ¿sí? Allá en 1985 fuimos víctimas de un sismo de magnitud 8.1 grados. Ante la parálisis y reacción tardía de los gobiernos federal y de la capital del país, la población civil se organizó para solidarizarse con sus hermanos en desgracia, sin herramientas ni maquinaria. Los ciudadanos removieron con sus manos los escombros para rescatar a las víctimas, auxiliar a los heridos y resguardar o dar cobijo a los sobrevivientes que perdieron a sus familiares. A las 7:19 horas de aquella fatídica mañana, la Ciudad de México se detuvo por unos momentos. A la fuerte sacudida de un movimiento oscilatorio y trepidatorio, sucedió un derrumbe de construcciones y levantamiento de pavimento en diversas zonas. Por varias horas la ciudad quedó incomunicada, sin luz, con el riesgo de explosiones por fugas de gas, pero de inmediato la sociedad civil comenzó a organizarse y pronto se formaron aquellas cuadrillas de rescate. Y ahí surgió el grupo TOPS. Además, los servicios de emergencia como bomberos, socorristas y policías actuaron por su cuenta ante la falta de una coordinación o estrategia de las autoridades, que mantuvieron su inacción y falta de comunicación por horas. Bajo estas condiciones adversas, la gente se propuso ayudar a los vecinos a remover escombros, a improvisar camillas y medios de transporte para llevar a los heridos a los hospitales. Así, así es como transcurrieron esas horas en la Ciudad de México. Se habla de que murieron al menos 228 capitalinos y no se ha sancionado a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía. Esto, bueno, en el segundo terremoto, aquel precisamente
3 décadas después, en el 2017, justo un aniversario más de aquel sismo de 1985, a las 13 horas con 14 minutos, ocurrió un terremoto de 7.1 grados de magnitud y cuyo epicentro estuvo a 12 kilómetros de Xochipán, Morelos, en los límites entre Morelos y Puebla, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Así, así es como hemos estado viviendo este tipo de escenas que nos son muy familiares y donde, pues sí, nos viene a la memoria cuando también sufrimos los daños estructurales en nuestra catedral. Cuando después de aquel jueves de las 7:19, al día siguiente, cerca de las 8 de la noche, más o menos recuerdo, se volvió a sentir un fuerte movimiento que acaba por derrumbar la cúpula de la catedral. Y tantas situaciones, tantas historias que hemos vivido en torno precisamente a esta situación. Hace falta, sí, tener conciencia y una cultura adecuada para la prevención, para evitar este tipo de desastres. Sancionar a quienes edifican hoy en día y lo hacen poniendo en riesgo a una sociedad. Ante la ocurrencia de un desastre, el Estado debe proporcionar atención en el marco de la ley bajo los protocolos y procedimientos institucionales y garantizando el respeto a los derechos humanos. Así es como llegó Protección Civil, que hoy por hoy, a las 11 de la mañana, llevó a cabo una serie de simulacros aquí en Tacámbaro y seguramente a lo largo y ancho de la República Mexicana, para así recordar y rendir homenaje a quienes se fueron, pero también para quienes nos quedamos, enseñarnos a convivir con este tipo de fenómenos, a saber qué hacer, a dónde acudir, no correr, no empujar, no gritar, hacerlo todo estos simulacros con mucho respeto, pudiendo saber que pueden ser reales, porque recuerdo usted el año pasado apenas pasaba el simulacro, que todavía no se le tomaba, quizás por muchos, la debida atención y seriedad. Y cuando nos sorprendió el día de veras, ahí sí, se nos olvidó lo que aprendimos en ese simulacro que apenas unas horas antes se había puesto de manifiesto. Ojalá que esta cultura de la prevención nos ayude. Tener en nuestro teléfono sí esas famosas alertas sísmicas para saber que tenemos apenas un minuto, máximo dos, para resguardarnos en lugares seguros, para resguardar a nuestros seres queridos en lugares seguros y evitar más catástrofes. Así es como podemos participar todos en este 19 de septiembre, donde se rinde homenaje también, además de prepararnos a esas personas que por alguna situación se encontraban en el lugar equivocado y, bueno, pues acabó por derrumbarse su vivienda, su negocio, donde ahí se encontraron. Esto, vaya una cultura de la protección que cada día se pone de manifiesto. Hace 5 meses se llevó a cabo el primer simulacro del año, este 19 de septiembre el segundo, y así, ¿por qué no realizar simulacros constantemente en instituciones educativas, en lugares públicos, para evitar que estas escenas que hemos vivido y que tenemos en nuestra conciencia y en nuestra mente puedan volver a repetirse?